que este calor es compatible con lo que vamos a estudiar, porque es el calor del desierto de Zaratustra. Así que es como que nos ponemos en situación. Siento necesario explicar que este trabajo está dentro de lo que conocemos una producción de escuela. Las producciones de escuela tienen que ver con ciertos trabajos de acceso a los espacios profundos de la conciencia, a los silencios internos, a donde el ruido se apaga y se aproximan experiencias de sentido. Esos trabajos que conocemos como los trabajos de disciplina o los trabajos de ascesis, y los trabajos de ascesis más bien, involucran cierto trabajo de estilo de vida, ciertas prácticas con la experiencia interna y también ciertos trabajos como este que voy a presentar, que son trabajos que van apareciendo en las meditaciones y en las dificultades que tiene uno para llegar a esos espacios de la conciencia. Y en esas dificultades que uno tiene, de pronto se le ordena el tema y decide estudiar esas dificultades, y estudiarla no solo desde la propia experiencia, sino desde la experiencia de las culturas o de otras personas o de otra forma, que fue el caso que yo les voy a mostrar. Entonces es una producción que viene de ese particular mundo. Por eso llamamos una producción de escuela. Yo tengo un torpedo. Esta producción parte de ciertas cosas que yo tenía en la cabeza, ciertas intuiciones o preocupaciones que se sintetizaron en 3 hipótesis. Y esas hipótesis son las que yo van guiando todo lo que viene después, todo lo que les voy a comentar. La primera hipótesis es que la experiencia de contacto con lo trascendente, el reconocimiento de que adentro de uno hay una experiencia reveladora del sentido de la vida, es reconocida en determinadas circunstancias históricas y de riesgo vital. Es decir, que esas experiencias no aparecen en cualquier momento, sino que aparecen por necesidad. Y esa necesidad es en un momento particular de la historia humana y por un riesgo vital en que se encuentra la cultura o el protagonista de esta experiencia. No solo el riesgo vital personal, sino que también de la tribu, de la cultura o de la especie. Esa es la primera hipótesis, yo creo que varios la entiendan. Sí. La segunda hipótesis, ¿sí? La experiencia de contacto con el sí mismo, ese espacio profundo que a veces lo llamamos el sí mismo, la mayor profundidad sin fondo del espacio interno de la conciencia, es traducida en imágenes que se las confunde como si ellas fueran las productoras de tal experiencia. Esta era mi segunda preocupación. ¿Se entiende? Que las traducciones que produce el contacto con esos espacios, las imágenes que produce, con el tiempo se las confunde como si ellas fueran las que producen ese contacto. La confusión de la experiencia trascendente con las traducciones o representaciones que de ellas surgen aleja o externaliza la experiencia,
es decir, se pierde el vínculo con la experiencia trascendente y se les atribuye a las representaciones la facultad de comunicar lo sagrado, perdiendo cada vez más a la conciencia de sus significados. Es más complicada esta hipótesis, pero se entiende. Ya, la tercera. ¿Ah? Sí. Sí, pero en todo caso la idea es que cuando yo me acerco a experiencias que son los espacios de vacío de la conciencia, ese espacio vacío como que responde o se traduce en ciertas imágenes muy significativas. Pero son imágenes. Y a veces confundo las imágenes como si ellas produjeran la experiencia. Esa es la hipótesis. La tercera hipótesis es que el dualismo no es un invento de Zaratustra. Porque Zaratustra, vamos a ver que es como la primera revelación de Zaratustra es los dos principios del bien, el dualismo. Esa es la primera revelación de Zaratustra. El dualismo no es un invento de Zaratustra, sino una estructura de conciencia que las distintas culturas resuelven de distintos modos. Esa es otra hipótesis, que también la vamos... Los mitos, raíces universales de Silo, dan cuenta de la experiencia trascendente, su traducción cultural, su externalización, y van más allá del relato mítico tradicional para proponer una resolución transferencial del nudo de conflicto básico que traducen. Que los mitos raíces de Silo podemos leerlo y descubrir allí el dualismo en cada cultura. Y podemos descubrir el conflicto de la cultura en el relato de Silo. Pero que Silo, y eso se los voy a tratar de mostrar, da un pequeño paso más al mito tradicional que uno conoce, leído o estudiado desde la cultura misma, proponiendo una pequeña transferencia hacia el retorno a ese espacio sagrado que se va perdiendo. ¿Cuál es la pregunta que va a estar detrás de todo lo que vamos a ver? ¿Cómo es el proceso de traducción de la experiencia de unidad en un dualismo? ¿Cómo es el proceso de externalización de esa experiencia sagrada? ¿Y cómo sería posible el retorno a la experiencia original desde las representaciones ya externalizadas? Bueno, ¿qué me pasó a mí? Pasó que, terminada la disciplina, la experiencia con la que me regaló ese trabajo fue una experiencia de que no había de qué preocuparse, de que todo estaba constituido por algo similar, todo era uno. Sentí que no había separación, que no había nada malo, sino que todo estaba muy, muy bien. Y sobre todo que todos nosotros y todo, y el mundo y el universo, estaba constituido por lo mismo. Y esa experiencia me dejó bastante conmovido hasta el día de hoy. Y con el tiempo, durante los trabajos de ascesis, se me presentó varias como forzamientos y cuestionamientos. Un problema que yo tuve fue qué es lo bueno y qué es lo malo. Que me aparecía en la ascesis, esto es bueno, esto es malo, y por eso es mi primera monografía sobre la conciencia moral, que viene a raíz de esa... ¿Cómo es esa historia? Y lo segundo que me apareció en relación a esta experiencia de unidad
es que en mi paisaje de formación hay algo que se llama el monoteísmo. Dios es uno y único, es un monoteísmo. Entonces yo dije, pero ¿cómo? Yo aquí he vuelto a mi paisaje de formación. ¿Cómo es esto? Entonces empecé a tratar de ver dónde estaban las raíces de ese monoteísmo. Y muy pronto empecé a averiguar que esas raíces que yo estaba buscando se encontraban en un momento histórico bien preciso, que no era, en este caso, ni Moisés ni Akenatón, sino que se encontraban en un momento preciso de Babilonia, cuando estaba terminando el imperio babilónico, cuando el pueblo judío fue cautivo por los babilonios, y durante ese cautiverio se había conformado lo que hoy conocemos como religión judía. Entonces me interesó mucho ese momento, porque ahí venía este tema de que Dios es uno, y no solo uno, sino que es único, y que el tuyo no sirve, que el mío sí. Partí ahí. Y pronto descubrí que ese pueblo que estaba ahí cautivo, en un momento fue liberado. Y la liberación de un cautiverio, esa cosa de que tú estás cautivo y esclavo y qué sé yo, y de repente eres liberado, también me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención quién lo liberó. Que lo liberó un iraní. Al pueblo judío lo liberó originalmente Irán. Y en un emperador muy particular que se llamaba Ciro. Entonces me puse a averiguar quién era este Ciro. Ciro el Grande, gran rey de Persia. La cosa es que todo mi trabajo empezó a ser señalado hacia Ciro. Si uno lee la Biblia, va a ver un párrafo del profeta Isaías que va a decir: Ciro es mi Mesías, Ciro es el ungido de Dios, Ciro será el liberador del pueblo de Israel, etc. Después apareció un cilindro en Babilonia, y ese cilindro de Babilonia, que ya se los voy a mostrar, dice: soy el gran rey de Ciro, entré a las puertas de Babilonia y no derramé sangre, fui recibido muy bien y liberé a los pueblos que los babilonios esclavizaron. No solo los liberé, sino que además les devolví sus lugares sagrados, les devolví sus dioses para que fueran felices. Y ese cilindro está hoy día en el Museo Británico y una copia en las Naciones Unidas. Y es considerado la primera Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ya tenía yo dos señales de este señor Ciro. Y después, leyendo a otro señor que se llama Heródoto, que es el gran historiador griego, resulta que Ciro comienza su invasión por Anatolia, por lo que es Turquía, por lo que era Lidia. Y ahí había, se llama Creso. El rey Creso tiene que combatir con Ciro y los persas. Entonces, como era lidio, pero los lidios eran un poco griegos, o muy griegos, preguntó en el oráculo de Delfos, dice Heródoto, el oráculo, y preguntó: oye, Delfos o Sibila o no sé quién, aquí, si yo combato con Ciro, ¿quién ganará? Y el oráculo le responde, según Heródoto: si tú combates con Ciro, destruirás un gran imperio. Entonces él va y combate con Ciro y destruye su imperio, que también era muy grande. Entonces es tercera. Bueno, entonces todo apuntaba a Ciro. Así llegamos dije yo, aquí hay una cosa interesante. Y Ciro resulta que está relacionado con Zaratustra. No se sabe cuál es el dios de... O sea, no hay una cosa así que diga: mira, Ciro es zoroastriano. Pero la monografía muestra que
varios historiadores y por muchas razones, esto que ahí sucedió estaba influido por esta nueva espiritualidad que había emergido en el desierto de Persia en años que vamos a ver ahora a continuación. Ahí ven a Egipto, ahí, ¿no es cierto? Por ahí está Palestina, Israel, el Sinaí. Esto de acá es Mesopotamia. ¿Ah? Acá está Babilonia, acá está el río Éufrates y el río Tigris, que son los ríos del paraíso. ¿Ah? Y esto es Babilonia, Sumer, Asiria, todo eso está acá. Y ahora es Irak. Eso se llama Irak. Persia está por acá. Y lo que nosotros vamos a hablar es un rato de toda esta zona. Y lo que vamos a hacer es pararnos en esa zona y mirar el mundo. Yo eso fue un aprendizaje que hice con este trabajo, que es que para mirar algo hay que pararse en alguna parte. Es decir, hay que tener perspectiva. Y tú no puedes saltar de perspectiva cada rato, sino que tienes que mirar y asumir que tú vas a mirar desde algún lado. Y nosotros vamos a mirar desde ese lugar. Se fijan Sumer, Babilonia, Siria, Persia, Partia y Media. Todo eso es la misma zona. Los griegos llamaban las guerras médicas. En realidad eran las guerras con los persas, porque unos tribus se llamaban medas, otras partas y otras persas. Nosotros los englobamos a todos como persas, porque se juntan y se funden. Esta imagen la encontré en el Museo del Cautiverio en Israel. Ahí es como la gráfica mítica de lo que era ese cautiverio. Los judíos llorando por Sión. Esa cosita es muy chiquita, es así. Es 15 centímetros. Y ahí está toda esa historia que les conté. En lenguaje babilónico. 600 antes de Cristo. Todavía no, 600 antes de Cristo, importante. La liberación de los judíos fue el 538 antes de Cristo. Y Ciro empieza su gesta poquito antes del 600. Antes ya había empezado a conformarse ese famoso imperio, pero en rigor Ciro es el que produce la unificación y empieza esta conquista. Y es bien especial porque ellos eran nómades. Ellos eran culturas del desierto. No eran una civilización tan como la babilónica o como Egipto, eran bastante más primitivos. Ciro en ninguna parte menciona al dios de esa época, de ese lugar que se llamaba Aura Mazda, que ya lo vamos a ver. El cilindro de Ciro dice que Ciro hace lo que hace por orden de Marduk. Marduk es el dios babilónico. Es decir, todo lo que hay sobre Ciro nunca fue hecho a nombre de Aura Mazda, fue hecho a nombre de Marduk. En el caso de los judíos, él liberó a los judíos a nombre de Jehová. Y en el caso de los griegos, él trabajaba por no sé, los griegos lo ponían como parte de su deseo, qué sé yo. No hay un momento en que se diga Ciro es zoroastriano, pero sucedió allí algo que no había sucedido antes, en toda esa zona. O sea, los pueblos se esclavizaban, los pueblos se erradicaban, nadie venía a liberar pueblos aquí. Nadie venía a liberarlo y devolverle dioses. Así que es muy probable que aquí en la familia Aqueménide, que es la familia de Ciro, haya influido este Zaratustra. En uno de los caminos que van a India vamos a encontrar esa montaña. Si ustedes ven allá arriba hay un simbolito rojo que de abajo no se ve nada. Vamos a ver qué es lo que hay allá arriba. Y cuando uno sube allá arriba va a encontrarse con esto.
El segundo gran rey de Persia es este señor, que se llama Darío. Una religión que es la misma religión que tienen hasta esta época, hasta que vienen los persas. Y esa religión va cambiando de zona, o sea, primero en Sumer, después en Asiria, después en Babilonia. Van cambiando los nombres de los dioses, pero básicamente es la misma. Y en esta religión está la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Son las torres, los zigurats babilónicos. Y ocurría un fenómeno muy bonito allá, que era la Yemocama. Y todos los años nuevos se celebraban largamente, como 11 días de Año Nuevo, que se celebraban los matrimonios sagrados, la hierogamia. Eran religiones agrícolas, la religión agrícola de los ciclos, que la vida muere y renace, de la reproducción del masculino y lo femenino, y en el encuentro del amor de lo masculino y lo femenino se regenera de nuevo. Toda una cosa muy bonita. Eso era Babilonia y sucedía todo eso ahí. Muy ya fuera de onda en esa época, muy externalizado, porque, como te dijera Marduk, Tiamat era como un monstruo. Es como si Marduk hacía las veces, el rey se poseía de Marduk y la sacerdotisa se poseía de Ishtar, que era la diosa. Pero Ishtar y Tiamat y todas las diosas ya estaban venidas a menos, habían sido muy degradadas. Entonces esa civilización estaba bien en decadencia. Estos son los babilonios, son los que tomaron prisioneros a los judíos. Ellos tomaban los pueblos, los llevaban a Babilonia. Nabucodonosor es uno de los últimos emperadores, que fue el que hizo este fenómeno del cautiverio. Esos son los babilonios. Mira, aquí tienen a Marduk y Tiamat. ¿Cachai? Tiamat era una gran diosa, la diosa de la vida, de las aguas. Entonces pasa que cuando los imperios empiezan a hacerse de todos los pueblos, tratan que los dioses también se unifiquen y lo unifican en torno al dios de ellos. ¿Qué pasaba en Egipto? Egipto quedaba un poquito más allá. Egipto también está muy complicado en esa época porque tienen que luchar con los asirios. Logran derrotar a los asirios. Todo el mundo quiere hacerse con Egipto. Tienen la invasión de los pueblos del mar, pero en ese momento logran de nuevo recuperarse. Y trasladan la capital, que no sé dónde, no me acuerdo dónde estaba, la trasladan a una ciudad que se llama Sais. Entonces, y aquí se establece la última dinastía verdaderamente egipcia, que es la dinastía saíta. ¿Y qué es lo que hace este señor Samético, creo que se llama el emperador, la dinastía de Samético? Trata de restaurar los dioses. Amón, ¿me entiendes? ¿No? Porque habían sido muy invadidos y él empieza de nuevo a establecer su religiosidad con Amón, Ra, con la diosa Isis, etc. Y también pasa que ya a esa altura empiezan a llegar los griegos a Egipto. Entonces esta dinastía construye también un puerto, una ciudad, para recibir a los griegos. Entonces una escuela de traductores, para traducir y para poder intercambiar con los griegos, y también para recibir a los mercenarios griegos guerreros que venían a ayudar a los egipcios. Todo pasa así, entre la guerra y la paz y no sé qué, pero ahí estaba, y esta es la última dinastía de un pueblo ya cansado por sucesivas invasiones y por un largo tiempo, y tratan de levantarlo y lo levantan y tienen de nuevo todo su imperio cuando les llega el hijo de Ciro encima. Y empiezan las dinastías persas. ¿Te fijas? Ahí se termina Egipto como Egipto, y después es el Egipto persa, y después el Egipto griego, y después el Egipto romano. Los griegos se organizan en ciudades,
Ellos en esa época no se sentían tan griegos, ellos eran espartanos, eran atenienses, eran no sé qué cosa. Y en esas peleas, en un momento empezaron a emigrar de las ciudades griegas. Y empezaron a emigrar hacia dos puntos principales. Uno que era la Anatolia, la Jonia, la Turquía, no sé cómo, pero ese lado de ahí. Y otro que era la Sicilia, que se llamaba la Magna Grecia. Entonces las emigraciones griegas van hacia el Asia y van hacia Sicilia. Esto todo lo enseña la Mariana en sus monografías. Y en esas emigraciones empiezan a ocurrir encuentros culturales. Empiezan a encontrarse los griegos con los orientales. Y en esos encuentros culturales empieza a surgir una nueva espiritualidad. Y esa nueva espiritualidad considera que la forma de llegar a lo sagrado es la razón. Porque los griegos vienen con otra espiritualidad, que es la de los oráculos. Dionisio empieza a aparecer con su fuerza de instinto y de la energía. Y al mismo tiempo está este fenómeno que es la razón la que me va a llevar a encontrar la materia prima, que es lo que yo ando buscando, el uno. Entonces los griegos, si bien están desgastados en esta lucha entre Esparta, Atenas y las otras ciudades, empieza a surgir en Jonia algo bastante nuevo, que es lo que después revitaliza toda la cultura griega. Y por algo debe ser que los griegos se empiezan a enfrentar con los persas, porque están todavía vigentes. Porque aquí pasa una cosa curiosa. La otra cultura que está muy cerca de Irán es la India. Pero ahí pasa algo distinto. Sucede que en la India está surgiendo algo que se llama el hinduismo, que es bien antiguo, pero el hinduismo es una cosa que pasa ya, un fenómeno cultural y religioso que empieza a enriquecerse de todas las culturas y de todo lo que allá va llegando. Vamos a estudiar ahora en un rato más cómo es el fenómeno, cómo se llega a esta situación desde el año 2000, pero lo que sucede en la India es que cuando llegan unos señores que vamos a conocer que se llaman los arios, se encuentran con una civilización muy importante, que es la civilización de Mohenjo-Daro y la civilización de Shiva y del dios, de las civilizaciones agrícolas del lugar muy importante. Y se empieza a producir todo un fenómeno de, ¿cómo te dijera?, de incorporación a una corriente que llamamos el hinduismo. Entonces los hinduistas incorporan a la religionaria, incorporan lo de Shiva, incorporan lo de Buda, van incorporando hasta conformar ese famoso hinduismo. Y esto también está sucediendo en ese momento, pero para nuestro trabajo lo vamos a ver muy de pasada. Entonces, en este entorno histórico, lo que pasa en general es que todas las grandes civilizaciones están en decadencia. La babilónica, la egipcia, la griega también, que es lo jónico lo que está tirando para arriba. Y en ese, con los asirios, y en ese contexto es donde aparecen estos famosos persas. Los lidios. Entonces, necesito que
entendamos otro fenómeno más antes de pasar antes de hacer un acto. Ahí está el mapa. Está bastante cercano esto. Aquí está Irán y la India, son muy vecinos. Y sucede que alrededor del 2000 a.C., porque ¿quiénes son los persas? Los persas son de una cultura muy antigua que se llaman los arios. Arios. Ellos son arios. ¿Ah? ¿Y de dónde vienen los arios? Los arios vienen del sur de Rusia. Bajan del sur de Rusia al 2000 a.C. y llegan ahí al sur del Mar Caspio a un desierto que se llama el desierto de la Bactriana. Resulta que cuando llegan ahí, alrededor del 2000, 1800 a.C., parece que tienen algún problema, porque empiezan a dividirse estas tribus y empiezan a emigrar. Unos se vienen acá a Irán, otros se van a la India y otros se van a Europa, los arios. Y eso es reconocible porque hay ciertos dioses que continúan en todos lados. Entonces, los que se van a la India, los arios que se van a la India, se encuentran con una super civilización que se llama la de Mohenjo-Daro y otra más. Pero los que se van a Irán no se encuentran con ninguna civilización. Se encuentran con tótems, tribus, nómades, entonces son procesos muy distintos. Y los que siguen a Europa se encuentran con la civilización cretense. Así que, y cuando llegan acá, estos nómades son nómades, a pesar de que ya la agricultura ya se conoce, porque uno dice que como que el nomadismo es una etapa de la civilización. No, aquí ya hay agricultura en egipcio, qué sé yo, pero esto les gusta ser nómades. ¿Ah? Entonces, pero en ese gusto de ser nómade, se encuentran, los que vienen a Irán, llega un momento que se encuentran con un problema. Los desiertos son difíciles, los desiertos son duros. En los desiertos uno se alimenta no tanto de vegetales, sino que de animales. Entonces yo estoy dedicado a sacrificar y comer animales. ¿Se va entendiendo? Entonces, y resulta que mi población humana va creciendo, porque no tengo métodos anticonceptivos, no estoy en ese tema, yo voy creciendo como tribu y como clan y qué sé yo, y tengo los animales que puedo alimentar en el desierto, que no es mucho. Entonces llega un momento en que las tribus del desierto entran en crisis. ¿Ah? Por número, ¿quién dijo? Por número, es demasiada población para los animales que puedo cultivar y alimentar. Entonces los animales empiezan a desaparecer, a morirse, no. Entonces, estamos bien. Tenemos el contexto, tenemos este lío que empieza a pasar a los... Claro, ahora, ¿cuándo pasa eso? Porque el problema que uno tiene cuando estudia Zaratustra es que ¿cuándo vivió Zaratustra? La tradición parsi, o sea, la tradición de los persas actuales, considera que Zaratustra vivió 300 años antes que murió Alejandro. Eso da 600 antes de Cristo. Los historiadores en general dicen que Zaratustra vivió el 600 antes de Cristo. Muy pocos creen que vivió antes. Toda esa zona de Palestina, Israel, es conocida como Canaán. Canaán, ahí hay pueblos agrícolas. Los pueblos agrícolas que tienen esta religiosidad que hablábamos de la vida, de la muerte, de la resurrección, y un dios muy particular que se llamaba Baal. Entonces está estos cananeos
Y estos pueblos hebreos, que también son nómades, igual que los persas, y que vienen de Egipto y se mezclan con los cananeos, van formando esta nueva población de Israel. Y el año 900 a.C. aparece un rey que logra unificar a todas estas tribus, que se llama el David, el rey David. Y hay que entender que la religiosidad cananea y la religiosidad popular de toda esa época es más bien una religiosidad agrícola, no es una religiosidad desértica ni monoteísta, pero en esta mezcla en la formación del pueblo de Israel y en la mezcla con las tribus cananeas, se forman dos reinos. El de Israel, que después del rey David empiezan las peleas, viene el hijo Salomón que construye un templo, y ese templo, la religión dice que es el templo del judaísmo, pero en realidad es un templo muy parecido a los babilónicos, en que se adoran a muchos otros dioses. Y la prueba de eso es que la Biblia es cansadora en los castigos que va a sufrir Israel por adorar a los dioses que no son Jehová. Si hay tanto castigo y se menciona tantas veces, es porque obviamente sucedía mucho. Así que es muy probable que ese templo de Salomón, el primer templo, sea un templo bastante parecido a los templos del lugar, con el dios Baal, con Yahvé, con bastantes dioses, digamos. La cosa es que empieza a haber ahí un problema después de Salomón, y el reino de Israel, que era uno solo, se divide en dos: Judá e Israel. Y estos dos pueblos empiezan a tener problemas que son muy parecidos a los que hay hoy, porque en Judá se supone que está el templo, y en Israel, que está más al norte, son más amigos de los agricultores. Y en esas peleas estaba Israel cuando llegaron los asirios, y los asirios dejaron la escoba en Israel, no en Judá, pero sí en Israel. Se sigue esa diferencia. Entonces los asirios vienen y destruyen Israel y cautivan a los israelitas, y desaparece el reino de Israel. Y los profetas, hay unos señores ahí que son de la religiosidad judía que se llaman los profetas. Los profetas son inspirados, gente que entra en trance, y ellos son los que empiezan con el Dios único, el Dios de Israel, que tiene que ser único, y ellos consideran que todo lo que le está pasando a los israelíes son castigos de Dios al pueblo de Israel por no adorar al Dios único. Y esa es y todos los profetas empiezan con eso. Israel, eres la prostituta que te vas a cualquier Dios, unas cosas terribles, para afirmar este tema de que hay un solo Dios y que ese Dios es Jehová, y pobre, bueno, hay toda una religiosidad muy complicada. Y eso es propio de Judá. Y en Judá también está esta tensión entre la religión agrícola y la religión nómade, y llegan los babilonios y destruyen Judá, y los profetas dicen lo mismo. Es porque Judá, bueno, ahí se va armando todo ese asunto. Y en Babilonia, todo este pueblo judío, porque a los que se llevan los babilónicos no es al pueblo judío pobre, se llevan a los reyes, se llevan a los rabinos, se llevan a las clases altas y dejan a todos los demás. ¿Ah? Se llevan toda la cabeza, y esas cabezas son las que van estudiando, conformando esta famosa religión que conocemos hoy día, que es el judaísmo, influidos ya por la religión babilónica e influidos ya por esta religión zoroastriana.
Y mucho de lo que conocemos hoy como judaísmo y como cristianismo son inventos directamente de Zoroastro. Todo lo que es ángeles, todo lo que es arcángeles, todas esas cuestiones, todo lo que son cielos y todo lo que son infiernos, son inventos que vienen del zoroastrismo, tomados por los judíos, pasados a los cristianos, etc. Digamos, es una religión muy importante. Entonces con Israel pasa eso, y una vez que fueron liberados por Ciro, es bien impresionante lo que hacen los persas, porque esta restauración del templo de Salomón y la restauración de Israel, como te dijera, le pasan plata, o sea, es como muy apoyada por los persas, más de cualquier cosa que uno se puede imaginar. Es casi como si nosotros dijéramos, vamos a mandarlos en misión. Y ahí los judíos arman este primer templo, y la Biblia que se conoce hoy es leída por primera vez ahí, a la vuelta del cautiverio de Babilonia. Y tal como se leía el Enuma Elish en los templos babilónicos durante 11 días leyendo el Enuma Elish, aquí ahora se lee la Biblia durante 11 días, página a página, la Biblia que conocerán tus hijos y los hijos de tu hijo, etc. Bien, un contexto, está bien. Bueno, entonces pasemos a Zaratustra, porque aquí lo entretuve con cualquier cosa. ¿Saben qué pasa? ¿Cómo se sabe que existió Zaratustra? Jesucristo no se sabe si existió, no hay una prueba histórica de su existencia. Moisés no se sabe si existió, no hay una prueba histórica de su existencia. Abraham no se sabe. ¿Cómo se sabe que existió Zaratustra? Se sabe por un libro, el libro sagrado, que se llama el Avesta. El Avesta es un libro grande, pero de ahí solo 17 capítulos son muy especiales, que se llaman los himnos sagrados, los gatas, 17 capítulos. Y esos 17 capítulos se encontraron escritos en la lengua muy antigua. Y esa lengua, el avestín, no puede ser anterior al 600 a.C. Entonces, porque están escritos esos 17 capítulos, se dice, bueno, esto no puede venir después, tiene que ser antes del 600 a.C. Si uno lee esos 17 capítulos, queda claro que los escribió la misma persona. Por los análisis de estos lingüistas, es evidente que fueron escritos por estas personas. Y si uno compara esos 17 capítulos con todo el resto de la Avesta, tú te das cuenta que está ante la expresión de una potencia espiritual, comparada con el resto que tiene más o menos. Si dice himno sagrado, implica que son cantados. Así se llaman, gatas canto sagrado. Entonces, estos 17, el problema que tiene la Avesta es que cuando llega Alejandro Magno a Persia, incendia Persia y quema todos los libros. Entonces, todo lo que nosotros conocemos es recuperado el 200 después de Cristo, o sea, bastante después. Y de todo eso, lo único que se logra rescatar como para poder decir estos 17 capítulos que en esa lengua, etc. Entonces, por eso se dice Zaratustra existió. Y además, en esos 17 capítulos, él habla de su vida. Es como un testimonio que dice, bueno, mi papá fue así, qué sé yo, cuenta de dónde viene, cuenta su problema. Entonces, ahí está la biografía de Zaratustra. Por todo lo demás no es posible decirlo. Y nosotros nos ubicamos en este momento histórico por Ciro, no por Zaratustra. Zaratustra es muy probable que sea anterior al 600.
Es muy probable que sea alrededor del 1500 o 1200 a.C., porque es el momento histórico en que los nómades ya no pueden seguir siendo nómades y necesitan sedentarizarse. Les decía, los sacerdotes iranios saben que se llaman magos, esos son los magos. ¿Ah? Y los reyes magos y todo eso. Entonces son sacerdotes de Irán. ¿Ah? Y los magos están antes de Zaratustra. Esos son los que cuidan el fuego. Después también la otra cosa que viene desde los arios es una sustancia que se llama el ahoma, que es la misma sustancia que los indios usaban, que se llamaba soma, y que viene desde las estepas rusas, y que está esa de la mamita muscari, donde sacan el LSD y que produce efecto alucinógeno, y que además no se diluye con la orina. Entonces si uno toma la orina del otro que ingirió eso, también se vuela. Toda esa historia son estas sustancias. Y el mazdeísmo usaba esa sustancia, pero la reforma de Zaratustra no las usaba. Porque ahora viene el tema de Zaratustra. Lo mismo pasa con el fuego. El culto al fuego es un culto mucho más antiguo que Zaratustra. Viene también desde los arios. Entonces tampoco es el culto al fuego la esencia de la experiencia de Zaratustra. De todas maneras, voy a tratar de que entremos en esa experiencia. Esta experiencia ocurre en ese momento en que una tribu se da cuenta que va a fallecer, que ya no puede seguir alimentándose de la misma manera. Y un señor, Zaratustra, está en una cueva, en un desierto de la Bactriana. Las noches del desierto son igual que esta sala. Solo que en vez de esta cúpula tenemos la cúpula del cielo. Son la bóveda celeste y es muy fácil de experimentar porque tienes estrellas ahí y tienes estrellas ahí, que no es habitual porque siempre tienes montañas. Entonces tú te paras en el desierto y tú estás dentro de la bóveda celeste. Zaratustra está complicado. Entra a su caverna y enciende el fuego. Encender fuego en el desierto tiene su complejidad porque el desierto es frío. En el desierto hay viento. No hay mesas. Prende su fuego. Lo lleva adentro de la caverna. Y en un momento, esa caverna se tempera. Y se tempera colocándose la temperatura, la misma temperatura de la piel. Entonces está Zaratustra en una especie de cámara de silencio, en que no reconoce el límite entre el adentro y el afuera. Tú caminas 2 pasos por una caverna y ya no escuchas absolutamente ningún ruido, ninguna luz penetra, ni la del fuego que puede haber dejado un poquito más allá. Y Zaratustra escucha una conversación entre algo que es la sabiduría. Él sabe que es una sabiduría que está en su interior. Es una sabiduría en su interior que habla con algo que se le manifiesta como justicia. Y escucha esta conversación
que no sabe si es adentro o si es afuera, entre la sabiduría y la justicia. Y ahí se está hablando de este clamor. Los animales lloran, el alma de los animales llora. Van a morir. Y si muere, muere la vida. Muere no solamente el alma animal, sino que mueren los seres humanos. Y este es el llanto que escucha Zaratustra. Trepitar en el silencio negro de la gruta. El alma de Zaratustra llora. Llora junto a Kine, la gran alma de los seres vivientes. La sustancia de la vida y la vida animal. El fuego ilumina la noche y una luz parecida en su interior ilumina la mente de Zaratustra. El fuego en el desierto tiene otra particularidad. Es como un faro. Tú estás, imagínate una noche eterna con una pequeña llama. Todos los animales van a ir para toda la atención se te se concentra ahí. Zaratustra pierde la mirada en ese único centro. Se trata de un momento de necesidad. Faltan los alimentos y la tribu puede no pasar el próximo invierno. Sabemos por experiencia y con las interpretaciones que Silo nos deja de la conciencia inspirada que el fenómeno trascendental, o más bien de contacto con lo trascendental, ocurre por desplazamiento del yo habitual. En los estados de suspensión del yo y de supresión del yo, el contacto con la experiencia trascendente es traducida por la conciencia de acuerdo a la búsqueda y al propósito que ésta tenga. El clamor es un pedido de una angustiosa necesidad. La intuición de que es la agricultura lo que puede salvarlos. El sentimiento de debilidad para convencer a la tribu. Bueno, porque le pasa esto a Zaratustra. Aura Mazda le dice: necesito a alguien que ayude a toda esta gente a convertirse a la agricultura, a seguir ciertas reglas. Te necesito a ti. Tú vas a ser mi profeta. Y Zaratustra dice algo que me parece muy lógico. Pero si yo, ¿quién soy? ¿Ah? Yo no tengo la fuerza, no tengo el conocimiento, no tengo la sabiduría, no tengo nada. Entonces Zaratustra se siente totalmente débil frente a este pedido de Mazda. Y los animales, él escucha también que los animales, el alma animal les dice: cierto, este no sirve para nada, ¿cómo me va a pasar que me despierta este? Entonces Zaratustra, con ese sentimiento de debilidad, tiene que convencer a la tribu de transformar el modo de vida. Siente que él no es nadie y que cada cual tiene que encontrar la fuerza en sí mismo. Y esa fuerza la encuentra desde la libertad y la propia decisión. Es uno de los momentos más significativos de la humanidad. Nos habla de una experiencia que empieza a desenvolverse en estos himnos sagrados. Vosotros, esto ya lo dice Zaratustra, vosotros, Aura Mazda y Aya, sois los únicos que proporcionáis el pasto. Por mi parte os ruego, yo Zaratustra, me enseñéis cómo labrar bien los campos, mi única esperanza de bienestar y prosperidad. Esto lo pongo ahí para demostrar que efectivamente se está produciendo esa transición. Es el grito de Quiné, del alma de los animales, que anuncia su extinción, pero es también el alma humana que sufrirá el mismo destino. Zaratustra se siente llamado a convertir el modo de vida de su pueblo, pero ¿quién es él para semejante hazaña? Entonces el corazón de Zaratustra comienza a hablar. Sus ojos están perdidos en el fuego encendido desde el atardecer.
Todo es oscuridad hacia cualquier dirección donde lleva la vista. Su mirada reposa como hipnotizada en la luz del fuego. La leche ya agria de las cabras, guardada por algunas vías, quizás mezclada con alguna hierba endulzante, para beberla, recuerda el sabor de la hoja. Un grito viene del silencio. Escucha, Zaratustra, soy Ahura Mazda, la sabiduría, y serás mi profeta. Mi profeta. El fuego en su corazón y la luminosidad en su entendimiento le dijeron qué debía hacer. Zaratustra se le manifestaba a Ahura Mazda en forma de pensamiento. Esos son los buenos pensamientos. Se le manifestaba en forma de palabras, las buenas palabras, y también en forma de acción, sus buenas acciones, en forma de inmortalidad. Zaratustra se queda en esa cueva durante varios días y cada día él tiene una manifestación de esta experiencia y la tiene como pensamiento, la tiene como inmortalidad, como en distintas formas. Proteger a Quiné fue la respuesta del Señor sabio. Proteger a Quiné fue lo que escuchó su corazón en la noche oscura y silenciosa, en que el único punto de luz era su fuego. La gran revelación es proteger a los animales, dejar ese modo de vida nómade y asentarse en los poblados, ayudarse mutuamente para conseguir el alimento, civilizarse. Pasa con Zaratustra. Entonces aquí tenemos como la primera aparición de la experiencia y la comprensión de su misión. Entonces tiene otra manifestación, otra conversación con este señor sabio, con la sabiduría. En los gatas queda claro que es la sabiduría en su interior. Es un buen pensamiento, la sabiduría que habla en su pensamiento, la sabiduría que habla en su corazón. El reconocimiento de esa presencia inmortal dentro de su ser conmovió a Zaratustra, cuyos ojos se llenaron de llanto y su respiración se detuvo. Una luz interior hizo brillar sus ojos, y estos la oscuridad de la caverna. Salió de ella y miró las estrellas. Bajo esa cúpula celeste ya no supo qué era adentro y qué afuera. No pudo distinguir si estaba en el interior de sí mismo o en el interior de la caverna o en el centro de la bóveda del cielo. ¿Era él o el universo mismo? Cada noche repitió el encuentro con algo tan grande y sin embargo acogido en su delgado cuerpo. Era algo inacible, sin nombre, que lo llenaba de respuestas. Respuestas a sus preguntas y preguntas que nacían en su alma por primera vez. Un impulso y un mandato parecía despertar en cada célula de su cuerpo. La segunda noche volvió a meditar. Bueno, cada noche, eso cuenta ya la leyenda, él meditaba y tenía una nueva manifestación de Mazda, en forma de buena mente, en forma de divina justicia, en forma de piedad bondadosa, en forma de buen gobierno, todos estados mentales, espíritus santos, Ameya Spenta. Sí, este escrito es mío, pero si lo lees a él es la piedad bondadosa, es la buena justicia, el buen pensamiento. Sí.
Bueno, aquí me parece un momento muy importante de la experiencia de Zaratustra, porque llega Ahura Mazda y le dice, mira, le dice, te voy a enseñar lo primero de lo primero de lo primero. Esto que te voy a decir no lo sabe nadie, solamente te lo voy a decir a ti y tú lo vas a saber. Esto que yo digo está sacado de cuando Silo nos contó esto en La Reja, cuando él leía Psicología 4, lee una nota a pie de página y dice, mira, esta es la primera enseñanza, la hostia de las enseñanzas que Mazda le da a Zaratustra. Proclamaré esta primera enseñanza al mundo. Esto es literal. Enseñanza que me reveló el omnisciente Ahura Mazda. Hablaré de los dos primeros espíritus del mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada. Bueno, es muy interesante porque acá está escrito algo que es nuestro lío. Esta visión dual de todo, de los buenos, de los malos, de los hombres, de las mujeres, del espíritu, de la materia, de lo terreno, de lo eterno, de lo mortal, de lo inmortal. Vivimos en esta historia. Y se supone que son dos principios que luchan entre sí. Y estos dos principios, según los Gathas, al principio se complementaron para crear la vida, para crear la humanidad. Y una vez creada, uno eligió lo peor y otro eligió lo mejor. Qué lindo. Porque pasa que cómo resuelve el Zaratustra y el zoroastrismo este dualismo, lo resuelve descubriendo algo importante, que es la libertad. Y la libertad de elegir. Entonces él dice, aquí hay dos principios, y entre estos dos principios tú tienes que elegir. Y tú vas a elegir el bien o vas a elegir el mal. Y si eliges el bien, vas a colaborar con el plan de Mazda y vamos a ir juntos hasta el fin de los tiempos. Y si eliges el mal, bueno, eliges el mal, no te irá después con... Entonces es como... Y esta es la yo quiero rescatar esto. Es la primera enseñanza de Ahura Mazda, por lo tanto, es la primera traducción de la experiencia sagrada que hace Zaratustra. Dos principios que se oponen entre sí. Y resuelve esto con el free to choice, con el libre albedrío, con la libertad de elegir. Y esto, por eso digo yo, es el primer humanismo. Porque resalta la libertad humana como modo de... como experiencia espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente, que esta lucha entre los dos principios es una lucha interna. Pero Zaratustra tiene miedo, tiene susto de no poder cumplir el mandato de Mazda. Y resulta que hay gente que no quiere seguir su doctrina. Entonces, si no quiere seguir su doctrina, significa... ¿Qué significa? Que se está oponiendo a Mazda. Por lo tanto, están encarnando el principio del mal. Bueno, yo quiero mostrar eso para ver cómo al externalizar estos principios, inmediatamente empieza la oposición.
y empieza la lucha afuera de luchas religiosas y todo eso. Después pasa otra cosa. Resulta que la experiencia de Zaratustra es una experiencia interior en que los espíritus santos son manifestaciones de este sí mismo, de esta sabiduría. Pero resulta que después llegan los magos y empieza como a cambiar esta cosa interior y empieza a representarte este Espíritu Santo con alita. Entonces en realidad empieza a personalizarse esta experiencia y empiezan a aparecer unos seres que se llaman ángeles que te ayudan a tener la experiencia. Pero te fijas que va empezando todo, y los arcángeles, y resulta que si estoy en un pensamiento dual, si tengo ángeles, pucha, tengo que tener demonios. Y empieza también a externalizarse el cielo, el infierno y toda esa cosa. No existe al final de los tiempos, todo va a salir bien. Al final de los tiempos es seguro que gana Mazda y que todo lo que es diablo, infierno, todo eso va a ser convertido hacia el plan de Mazda y no tiene ninguna posibilidad de triunfo. Es bonito, es una religión bastante optimista. Por supuesto, bueno, después ya vienen todas las variantes, pero en la monografía yo voy acompañando esta experiencia con lectura de los gatas, para que no creas que es invento mío. Las tradiciones y los historiadores se pusieron de acuerdo en que Zaratustra lo vamos a ubicar en 600 a.C. Y el Avesta actual dice eso. 600 a.C. existió Zaratustra. Hay algunos historiadores, pocos, que dicen eso no puede ser. Y yo, participando de esos pocos, digo, yo no tengo idea cuándo, pero tiene que ser el momento en que esas tribus estaban complicadas por el nomadismo, que tenían que cambiar su forma de vida. Y eso tiene que haber sido antes del 600. Seguramente 600 años antes del 600. Es simplemente eso. Y esa espiritualidad de Zaratustra fue influyendo en una familia particular, que es la familia Aqueménide, que es de donde después viene Ciro, y empieza a difundirse una moral, una forma de vida, un sistema, una estructura mental. Es muy probable que tengamos un tema con esto del dualismo, porque si nosotros revisamos nuestra estructura física, vamos a darnos cuenta que nuestra estructura física es simétrica. 2 manos, 2 ojos, 2 pies. Nuestro cerebro es simétrico. Nuestra constitución física es bastante dual. Es muy probable que esta forma de pensar dualista sea una traducción de impulsos de nuestra propia constitución física. Porque además vamos a ver que el dualismo no es exclusivo de Zoroastro. El dualismo uno se lo va a encontrar en todas las culturas. Y el tema es cómo resuelve cada cultura esa forma dual de ver el mundo. Pero lo dual uno se lo encuentra constantemente en los bandos, en la forma de tomar decisiones. Para tomar decisiones siempre yo tengo alternativas, y en el proceso de tomar de las alternativas voy seleccionando una, y todas las otras alternativas se van sintetizando en otra. Se van sintetizando en otra. Al final tomo una decisión dual y se me conforman los bandos.
y pierdo totalmente la diversidad concentrando en otro. Entonces yo puse esto, mira, 2 puntos, 2 rectas forman un punto. Pero si tú continúas las rectas, esas rectas se van separando. Entonces el punto, la unidad, es un instante muy pequeño. Entonces rápidamente cualquier cosa se te angula. Pero resulta que después se me ocurrió ese otro gráfico, que un punto no son 2 rectas, pueden ser infinitas rectas que pasan por ese punto. Hay una diversidad de rectas que conforman ese punto. ¿Cachai? No es de Euclides esta cuestión, que dijo 2 puntos. ¿Ah? A mí me parece importante porque el dualismo en las relaciones humanas generalmente produce esa estrechez. Y nosotros, como nos creemos súper inteligentes y conceptuales y qué sé yo, íbamos simplificando todo, tenemos 2, listo. Y a veces pudiera ser muy interesante aumentar las rectas que conforman el punto. El tema de la visión que tenemos frente al mundo se estructura con esto que nosotros llamamos yo. El yo es parte de la estructura de lo que vemos en el mundo, y yo soy distinto a tú. Yo, tú, forma ya de partida una mirada dual. Todo lo que nosotros vemos se nos presenta separado. Pero también hay una forma de mirar en que es posible internalizar la mirada. Si nosotros separamos la mirada de los ojos y la internalizamos, aquello que nos parece distante se nos va a unir. Es como si miráramos el gráfico de las multilíneas, lo miráramos en profundidad. Se nos va concentrando hacia el fondo. Hay un modo de mirar en que al internalizar la mirada, lo que me parece tan separado empieza a estar cada vez menos separado. Empieza a unírsenos al internalizar la mirada. Entonces, aquí yo lo que hago es mostrar que la experiencia de superar la dualidad no es posible desde un estado de conciencia y una estructura habitual del yo. Esa estructura habitual del yo es dualista. ¿Ah? No tienes cómo no meterte en los bandos, no meterte en... Pero puede suceder de que no sea la única forma de mirar. Y hay un modo de mirar y hay una forma de conciencia en que esa mirada se internaliza. Y al internalizarse, uno empieza a experimentar al otro y a uno mismo de una forma distinta, desde un lugar distinto. Y desde ese lugar, la experiencia de la diferencia se modifica. Lo primero que sucede es que se suaviza. Lo segundo que sucede es que no importa tanto. No importa tanto. Y lo tercero que sucede es que la conciencia se inspira y totaliza la realidad. ¿Ah? No importa tanto. O sea, como que no empiezas a no sentir que tiene valor de verdad esas diferencias que estás y que en un momento te parecían tan severas. Entonces esta parte del trabajo me costó mucho. Y tuve acá yo una inspiración.
comprender este tema de la internalización de la mirada? ¿Cómo puedo comprender la externalización de la experiencia? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces mi intuición fue que tenía que echarle mano a los mitos y raíces universales. Y así lo hice y fui observando algunas cosas. Y aquí fue donde elaboré la hipótesis que dice que las distintas culturas tienen distintos modos para resolver un mismo problema, que es el problema de la estructura mental dualista. Las distintas culturas tienen distintos modos para internalizar la mirada y tocar espacios profundos de la conciencia. Y si la traducen en mitos, vamos a los mitos de Silo. ¿Qué es lo que hace Silo con sus mitos? Y me fui estudiando los que pude estudiar y usé una plantilla de estudio. La plantilla de estudio fue preguntarme, leyendo el mito de Silo, ¿cómo describe ese mito el dualismo? ¿Cuál es la propuesta que tiene ese mito para resolver el dualismo? ¿Cómo hace ese mito para externalizar la experiencia sagrada? ¿Y qué hace Silo para ayudar a internalizar la mirada? Eso es simplemente un proceso. Hay un mazdeísmo antiguo antes de Zaratustra, luego viene Zaratustra 600 y lo reforma. Este zoroastrismo es difundido por el imperio persa. De ahí el judaísmo toma ciertos elementos que después pasan al cristianismo y al islamismo. Viene Alejandro Magno que forma un sincretismo entre lo que está sucediendo ahí, los griegos, en lo que se llamó el helenismo, y después de Alejandro lo continúan los seleucidas, y aquí ya no existe aparentemente el zoroastrismo, pero vuelve a aparecer poquito después de la muerte de Alejandro, de los generales, en lo que se llamó el imperio arsácida, que parte del 250 antes de Cristo y después, entre los seleucidas y el imperio arsácida, el zoroastrismo sufre una transformación en lo que es el mitraísmo. La primera conclusión que yo obtuve fue sobre las culturas del desierto. Las culturas del desierto, sean semitas o sean indoeuropeas, sean judías o sean árabes, tienen esta forma de espiritual de la religión revelada. La experiencia que ellos tienen es por una revelación, se les revela y se les personaliza en Dios. Dios se presenta a sus profetas. Dios se presenta para liberarlos y para civilizarlos. Y les muestra el camino que tienen que seguir. El aporte del mazdeísmo zoroastriano es la valoración de la libertad de elección y el reconocimiento de que es a través de la libertad y de la acción humana que es posible retornar a la experiencia sagrada de la unidad. Eso es conclusión del mazdeísmo. Las experiencias que dan fundamento a la vida, ¿quién me preguntaba? Y a la existencia se producen al internalizar la mirada, llevándola a la profundidad silenciosa de la conciencia. Pero estas son traducidas inevitablemente. Esta es una conclusión que me gustaría transmitir. Aunque se diga que Dios no es representable, no se considera que la representación visual es solo una forma de representar. Representación es también la imagen auditiva, los signos,
letras y escrituras, símbolos y posiciones corporales. Es decir, siempre el acceso a la experiencia de fundamento utiliza algún tipo de representación. Y es por esa representación que tenemos noción de lo ocurrido, en aquel contacto de la mirada interna con la profundidad. La confusión de la representación con la señal que la origina es propia de toda práctica religiosa y también mística. No es algo que se pueda resolver por decreto o por dogma. La conciencia tenderá a confundir la señal trascendente al yo con alguna forma de representación. Esto es observable en todas las culturas y en la experiencia personal. Por otra parte, es gracias a la traducción que hace la conciencia del mundo espiritual lo que construye el mundo humano. Por el momento, o sea, yo les estoy contando mi momento de ascesis. Por el momento, ese es el estado de la situación. Síntesis final. Zaratustra accede a una experiencia y descubre la libertad humana para elegir los pensamientos, sentimientos y acciones que reflejan esa experiencia, el estado mental de sabiduría y de unidad y de libertad. Esto crea un sistema de valores y creencias y un propósito civilizatorio y de liberación que deja su huella en la historia, en la gesta de Ciro, el Grande. Este libre albedrío será fortalecido por la experiencia de fe del pueblo judío y por la primacía de la razón y el conocimiento de los helenos. Libre albedrío que será también controlado para asegurar la conservación de un cierto poder y de un status quo. Así, la libertad, que fue fundamento de la acción y sentido, será luego manipulada para justificar la concentración de un poder que terminará por designar lo que es bueno y lo que es malo. Pero cada vez que se desestructura un poder, primero el persa, luego el griego, después el sasánida, ese que estaba ahí, y seguramente sucederá en el Islam chiita, surge el eco del clamor de la experiencia trascendente que conmovió el alma de Zaratustra en el amanecer de la historia de Occidente. Muchas gracias.